Romanos capítulo 8, versículo 5. Escuchaba yo un pastor que decía, es que Romanos me voy a tardar casi 3 años. Pues yo creo que aunque me tardara yo toda la vida en Romanos, lo importante es que nos hable el Señor y que haya transformación en nosotros, ¿verdad? Y el día de hoy Dios quiere hablarnos, ¿sí? Para que veamos, ya estuvimos viendo en los estudios anteriores, ¿sí? Cómo estaba nuestra situación sin Cristo. ¿Qué éramos sin Cristo? ¿Sí? Estábamos apartados totalmente. Dios incluso nos entregó a nuestras propias concupiscencias, permitió que nos hundiéramos más, ¿sí? Y que más y más y más y más nos hundiéramos. ¿Para qué? Para que viéramos la salvación de Él, la transformación de Él. Hemos estado viendo nuestra situación hasta el capítulo 7. ¿Sí? Hasta el capítulo 7 vimos la situación, la manera, la vida que llevábamos, cómo estaba nuestra condición caída. Después en el capítulo 7, ya casi al final, nos empieza a hablar de que hay una esperanza. Pero ya en el capítulo 8 es donde empezamos a ver la seguridad del creyente, la salvación, la vida eterna, lo que nosotros somos, ¿sí? Ahora en Cristo, de que ya no perdemos la salvación, de que estamos seguros de nuestra salvación, de que ya no hay nada, ningún poder humano que nos pueda sacar, ni tampoco ningún poder fuera de lo humano. Ni principados, ni potestades, ni nada nos va a apartar de la mano de Dios, ¿sí? Amén. Vimos que ya no hay condenación para aquel que ha nacido de nuevo. Sí, es importante eso, que quede bien claro, porque en ese tiempo van a llegar muchos engañados, pero para los que hemos nacido de nuevo, ya no hay condenación. Vimos que el que ha nacido del Espíritu ya no peca deliberadamente, no practica el pecado, no permanece en el pecado, y si sabe que algo le es ocasión de caer, huye de él y busca su santificación. ¿Sí? Una de las muestras de que soy hijo de Dios es que estoy buscando caminar en santidad, buscar la santidad, 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 santidad. O sea, yo no puedo quedarme estancado. ¿Sí? Vemos gente que ha sido libertada de la droga y aunque vea gente a su alrededor drogándose, él ha sido libre y ya no lo desea porque ha sido libertado. ¿Sí? O sea, si yo llego a un lugar y yo fui libertado de la droga, pues ya no voy a desear la droga, al contrario, voy a tener carga por esas personas, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado con esto, porque a lo mejor hubo una persona que dijo, tenía un mes de convertido y de convertida, porque era lesbiana, y decía, ¿no será que Dios me mandó llamar para ayudar a las lesbianas? Le digo, probablemente, pero primero tienes que estar maduro en la fe. ¿Sí? Es lo que pasó con mi esposa y conmigo también. Dios nos guardó durante un año, nos enseñó que teníamos que ir a predicarles a los de los grupos para hablarles de la salvación y la vida eterna, pero para eso Dios tenía que, ¿qué? Confirmarnos y afirmarnos que verdaderamente ya no íbamos a ser envueltos en esos lugares, ¿sí? Entonces pudimos ir, hemos ido, seguimos yendo con ellos, pero ya no somos parte de ellos, sino les llevamos, ¿qué? Las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Y ya lo demás le corresponde a Dios, claro, pero ya cumplimos con llevar el evangelio a esas personas de donde nos sacó Dios, porque creíamos que estábamos en lo correcto, mas sin embargo Dios nos dice, no, eso te ayudó a algunas cosas, pero la salvación únicamente viene a través de mi Hijo Jesucristo. ¿Sí? Pues la salvación no es dejar de drogarme, dejar la pornografía, dejar todas las cosas materiales, sino la salvación es librar mi alma de la condenación del infierno, ¿sí? Así que si yo he sido libertado de algo, de la pornografía, del alcohol, del cigarro, del lesbianismo, homosexualismo, X, quiere decir que ya no deseo eso. ¿Sí? Que aunque esté delante de algo que era para mí piedra de tropiezo o que era para mí ocasión de caer, ya no debe de haber ese deseo. ¿Sí? Ya no debe de haber ese deseo. Ya no es de que, ay no, yo voy a salirme de ahí porque a lo mejor caigo.
Entonces, una de dos, o no eres hijo de Dios o no estás maduro en la fe. Entonces, sí, ¿qué dice la palabra de Dios? El avisado o el avesado, ¿sí? Corre, evita, huye. Dice, el avisado, que significa prudente, precavido, inteligente y sagaz, dice, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué significa se esconde? Huye o lo evita. Dicen, más los simples o los insensatos pasan y reciben el daño. Entonces, si yo no estoy seguro de que ya he sido liberado del cigarro, yo no me voy a juntar a donde están la gente fumando porque probablemente caiga. Si yo sé que no he sido libertado totalmente del alcoholismo, entonces yo no me meto en esos lugares para no caer. Dice, el avisado ve el mal y huye y se esconde. ¿Sí? Es importante que entendamos eso lo hemos estado viendo a través de las otras enseñanzas. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. No, yo sí puedo. No sé si ya les he platicado de este pseudo pastor que se iba a los antros, a la zona, según a predicarles a las mujeres de ahí. Y le decía a otro pastor, oye, ¿por qué no vas en otro lugar a predicar y no porque te metes allá a ese lugar, ¿sí? A esas horas. Decía, es que ya Dios me sanó, Dios me libertó. No les quiero contar lo que sucedió, pero creo que ya todos se lo imaginan, ¿verdad? Tenía que caer nuevamente, ¿sí? Porque tiene que tener la sabiduría de Dios. Así que es mejor huir que sufrir las consecuencias de la imprudencia. Amén. Es importante que entendamos eso. Bien, ahora sí, ya después de la introducción, me voy a regresar al estudio, mis hermanos. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 10. Dice así la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si nos damos cuenta, mis hermanos, Pablo siempre estuvo hablando en los capítulos anteriores acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, acerca de cómo estaba el hombre caído, pero ya después empezó a hablar de que había salvación y vida eterna para los que llegaran a ser elegidos por Dios. Pero ya más adelante Pablo va diciendo, entonces, como ya somos salvos, pecaremos, seguiremos pecando, y dijo Pablo, de ninguna manera. En este versículo o en estos versículos, Dios a través de Pablo, nos va enseñando algo muy importante, que ya los que decimos que somos salvos o los salvos, no podemos estar justificándonos de que caemos en los deseos de la carne. ¿Sí? Por eso el estudio del día de hoy se llama la carne contra el espíritu, ¿sí? O sea, ¿cuáles son mis deseos? ¿En qué me estoy basando para decir que soy hijo de Dios? ¿Qué es lo que está mostrando mi vida personal, mi vida interior, mi mente? ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Que soy hijo o que no soy hijo? ¿Vivo más a través de la carne o más a través del espíritu? Y eso es lo que Pablo nos va enseñando el día de hoy, y dice en el 5, dice, porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne. O sea, si yo estoy piensa en las cosas de la carne, y recuerden que pensar en las cosas de la carne es todo lo que nos habla Apocalipsis, nos habla Gálatas, nos habla Primera de Corintios. O sea, hay muchas referencias para saber qué es pensar en la carne.
avaricia, inmundicia, lascivia, borracheras, orgías, comilonas, etcétera, ¿sí? O sea, ¿qué es pensar en la carne? Antes de irnos a qué es pensar en la carne, yo quiero dar un poquito de introducción a lo anterior, recordando que Dios hizo al hombre santo, perfecto y sin mancha. ¿Sí? Dios hizo perfecto al hombre. ¿Lo hizo a qué? A imagen y semejanza de él. Entonces, si está hablando de que nos hizo o hizo a Adán y a Eva a imagen y semejanza de él, quiere decir que su alma, su cuerpo y su espíritu eran puros y limpios. O sea, Dios no hizo un cuerpo deteriorado, ni un cuerpo malo, ni un cuerpo de pecado, que quede bien claro eso. Porque ahora sabemos que nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado, que nuestra carne es una carne de pecado, pero Dios no la hizo así, sino fue la desobediencia la ocasión de que la carne fuera maldecida por Dios y fuera ahí atrapado todo el pecado, ¿sí? O sea, no es de que Dios hizo mal el cuerpo y quedó encadenado en el pecado, ¿sí? Así que cuando Adán y Eva desobedecen, ahora entonces la carne, el pecado fue esclavizado en la carne, fue quedado en la carne. Ahí, la maldición fue que la carne recibiera todo el pecado, ¿sí? Por eso Pablo es lo que dijo: yo sé que en mi carne no mora el bien, ¿sí? En mi carne, después del pecado. Pero el propósito de Dios, ¿cuál es? Que tengamos un cuerpo nuevo a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Ese cuerpo, como estábamos estudiando el jueves, perdón. El jueves estábamos hablando de la salvación futura, ¿sí? ¿Sí recuerdan? La salvación futura es que vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a tener un cuerpo, el cual no lo tenemos ahorita, o alguien ya lo tiene, ¿no, verdad? ¿Sí? Vamos a tener un cuerpo conforme al cuerpo que tuvo Adán y Eva antes del pecado. Esa es la salvación futura, la salvación eterna. Ahorita somos salvos, sí, pero seguimos atados a este cuerpo de muerte. Pero va a llegar un momento en que va a ser arrancado este cuerpo y vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿sí? Vamos a volver a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces, ahorita el hombre es dominado y obligado a hacer lo que no le agrada a Dios, pero al hombre no le importa porque está muerto, ¿sí? Si se dieron cuenta, no dije al salvo, dije al hombre, ¿sí? O sea, el hombre natural está acostumbrado y habituado a pecar porque está muerto. Entonces no se preocupa. Viene un momento en que su conciencia, que estamos en el estudio de Timoteo, su conciencia está cauterizada. Sabe que hace mal, pero no le importa, ¿sí? No le importa, no le interesa, ¿sí? Porque al que agrada es a su propia concupiscencia y se agrada a él mismo, ¿sí? Así que el mal que mora en él lo domina y todos sus designios, aunque parezcan buenos, lo llevan al orgullo, al egoísmo, al egocentrismo, a la idolatría personal y al pecado, ¿sí? O sea, ya hemos estudiado todo esto también acerca de que cuando el hombre dice, es que yo no he adulterado desde que me casé, no quiere decir que es porque le quiere agradar a Dios, sino es porque quiere sentirse orgulloso. Yo sí puedo. La mujer o el hombre que deja de tomar o de fumar no es por agradarle a Dios, sino porque quiere que le aplaudan los demás, porque pudo dejar de tomar, porque pudo dejar el alcohol, el cigarro, pero no porque quiera agradar a Dios. Esa es la diferencia del hombre natural al hombre espiritual. El hombre espiritual le da toda la gloria y la honra a Dios, ¿sí? Porque reconoce que no podía dejar de tomar, no podía dejar de drogarse, no podía dejar de fumar, no podía dejar la pornografía, y solo Dios me pudo limpiar, ¿sí? Fíjense cuál es la diferencia, ¿sí? Yo puedo, yo no necesito de tu Dios. Y el otro es, yo no puedo y sí necesito de Dios, ¿sí? Son las grandes diferencias entre el hombre natural y el hombre espiritual, ¿sí? Así que, ¿qué va a suceder?
después de Cristo, ¿qué sucede con nuestra carne? ¿Acaso va a poder ser reparada? No. Nuestra carne nunca va a poder ser reparada. Tiene que haber un cambio de cuerpo. Obligatoriamente. Dios así nos lo dice y así nos lo promete. Por eso es que Cristo vino a morir por nosotros. Si no, Cristo no hubiera venido a morir por nosotros y hubiera dicho, bueno, háganse buenos cada uno de ustedes. Así que la respuesta es que después de ser salvos, nuestra carne permanece exactamente igual que antes. ¿Sí? Aún es pecaminosa y llena de concupiscencias. ¿Sí? Nuestra carne. Pero ya no se deja gobernar por el alma. Ya no se deja gobernar por nuestros deseos personales. Ya no se deja gobernar por lo que desea mi alma. Sino ahora nos dejamos gobernar, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Sí? Ahora, sí, definitivamente, por eso se llama el estudio la carne contra el espíritu, porque hay una lucha encarnizada. ¿Sí? El alma y el espíritu están peleando. ¿Sí? Por eso es que dice que el hombre, ¿sí?, carnal piensa en las cosas de la carne. ¿Sí? O sea, si yo me digo hijo de Dios y estoy pensando en la carne, ¿será que soy hijo de Dios? Tengo que tener mucho cuidado, porque dice en Juan, no vayan allá, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que si yo piense y piense y piense y piense en las cosas de la carne, tengamos cuidado, ¿sí? Porque a lo mejor no soy espiritual. Y si no soy espiritual, no soy salvo. Así es. Vuelvo a repetirlo, que quede bien claro. Pensar en la carne no es tener ganas de hacer ejercicio, no es tener ganas de ir a un buen restaurante, no es tener ganas de tener un buen carro, una buena casa. No es eso pensar en la carne. ¿Sí? Ay, yo me voy a levantar todas las mañanas porque necesito adelgazar y voy a hacer ejercicio. Ay, tú nada más pensando en la carne, ponte a estudiar. No, eso no es pensar en la carne. Que quede bien claro, porque a veces creemos que el hacer ejercicio, el comer bien, el querer un carro, querer una casa, creemos que eso es pensar en la carne. No, mis hermanos. Cuando desordenadamente empieza a haber avaricia, quiero una casa, quiero otra casa, quiero otra casa, quiero otra casa, y más casas, y más terrenos, y más esto, y más esto, eso es pensar en la carne. ¿Hacia dónde me lleva el pensar en la carne? Hacia la lascivia, hacia la idolatría, hacia el robo, hacia la concupiscencia, hacia el adulterio, o sea, ¿hacia dónde me está llevando mi pensamiento de la carne? Cuando yo empiezo a pisotear a otras personas, es cuando estoy pensando en la carne. Cuando estoy olvidándome de lo que dice Dios y yo quiero más y más, o avaricia, odio, rencor, resentimiento, eso es pensar en la carne. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, Dios no dijo que era malo que fuera yo rico. Ni Dios tampoco dijo que era malo comer. ¿Sí? Dijo, mata y come. De todo lo que hay en la carnicería come, ¿sí? O sea, que vayamos entendiendo que es una línea recta, muy delgada, ¿sí? Lo que nos diferencia entre pensar en la carne y vivir en este mundo, ¿sí? En la carne. Yo vivo en la carne todos los días, ¿o no? ¿O alguien de ustedes no vive en la carne? Sí. Todos vivimos en la carne. Todos comemos, todos dormimos, todos nos divertimos, todos hacemos ejercicio, bueno, casi todos, ¿sí? Pero hay otros que exceden, ¿sí? Y se olvidan de agradar a Dios antes que a la carne. Esa es la gran diferencia. Así que es importante aclarar que Satanás va a guiarnos a las concupiscencias de nuestra carne para llevarnos a pecar. ¿Sí? O sea, Él nos va a estar buscando para que desviemos la mirada y caigamos en pecado. ¿Sí? Recordemos también que Satanás no nos va a obligar a pecar. ¿Eh?
Satanás no nos obliga a pecar. Satanás nos pone, ¿qué? La manzana. Ah, no, no es manzana. Bueno, el fruto. No es manzana, que quede bien claro. Nos pone el fruto y nos dice, ¿ya viste qué rico está? ¿Ya viste qué sabroso está? ¿Sí? Pero de nosotros depende si caemos en el pecado o no. De nosotros depende. ¿Y quiénes somos los que no vamos a caer en el pecado? Los que pensamos en el Espíritu. Los que somos guiados por el Espíritu. Los que somos nacidos de nuevo. Los hijos de Dios. La tentación va a estar en todos lados, mis hermanos. En todos lados. Porque probablemente digas, ay, no, si voy a la iglesia no voy a ser tentado. Vas a ser tentado. En la congregación eres tentado. En todos lados eres tentado. ¿Sí? En la televisión, allá afuera, allá adentro. Si te subes a una montaña, dice que también vas a ser tentado. ¿Y eso lo dice dónde? Nuestro Señor Jesucristo en la tentación del desierto. Estaba solo. Y más sin embargo, Satanás llegó y lo quiso hacer caer. ¿Sí? Adán y Eva estaban solos. Y más sin embargo, cayeron en la tentación. Entonces tenemos que quede bien claro, no porque voy a cerrar los ojos, ya no voy a caer en tentación. La mente, vuela. La mente vuela. Así que donde vaya yo, va a haber tentación, siempre va a haber tentación. La diferencia es que si yo pienso en las cosas de la carne, voy a caer. Pero si yo pienso conforme al Espíritu y vivo conforme al Espíritu, no voy a caer. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Que yo empiece a querer ser rico en la fe, a querer crecer en santidad, a querer madurar. Amén. Pero si yo no maduro, ¿qué crees? Vas a caer luego. Vas a caer inmediatamente. No te pido, dijo nuestro Señor Jesucristo, que los apartes, que los saques del mundo, sino que ¿qué? Los guardes del mal. Ni siquiera dijo que los apartes del mal, sino que los guardes del mal. ¿Sí? El pecado siempre va a estar en nuestra carne. El pecado va a estar siempre tratándonos de hacer caer. El pecado siempre va a estar esperando tu descuido, el pequeño descuido, para que entre inmediatamente y te haga caer. ¿Sí? Así que mientras vivamos en esta carne, en esta vida física, nuestra carne va a permanecer igual y siempre tratará de hacernos caer. Pero, como vimos en el versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ninguna condenación para los que andamos conforme al Espíritu. ¿Tentación va a haber? Sí, pero yo ya no voy a ¿qué? Caer. ¿Sí? La carne nunca mejora y nunca cambia. No importa cuánto tiempo tengamos de ser salvos. ¿A qué me refiero con esto de que la carne nunca mejora y nunca cambia? A que siempre la carne va a ser carne de pecado. Entonces tenemos que tener cuidado de no orillar a la carne a un lugar donde sabemos que puede caer. ¿Sí? No porque, no, yo ya estoy libre del alcoholismo, yo ya voy a poder entrar a las cantinas. No es cierto. No es cierto. No, yo ya puedo estar ahí con la familia y voy a ver cómo toman y cómo antes yo me reunía y todo. Va a llegar el momento en que vas a empezar, ¿sabes qué? A decir, pues no es tan malo, no es tan malo, no es tan malo. Y cuando te das cuenta, ya caíste. ¿Sí? Ahorita está muy de moda y vamos a dar ese estudio, mis hermanos, con el nuevo cristianismo que está, pero tremendo, mis hermanos. Sí. Y ese fue el problema de muchos que han caído en esa apostasía. ¿Sí? Que empezaron a decir, no es tan malo juntarme con ellos. Con cristianos, con cristianos. Y ya ahorita ya hay pastoras homosexuales, lesbianas, ya hay matrimonios homosexuales, ya hay pastores borrachos, ¿sí? Alcohólicos, drogadictos, pastores que se han divorciado y siguen siendo pastores, pastores que han caído en adulterio y siguen siendo pastores, o pastoras, que no debe de haber pastoras, pero bueno. Entonces, mis hermanos, no porque ya Dios me sanó,
del homosexualismo, ya puedo andar con todos los homosexuales ahí, porque puede llegar el momento en que te confíes y caigas. Tenemos que huir, tenemos que ser sabios, mis hermanos. ¿Sí? La carne no va a cambiar, la carne siempre va a estar tratando de hacerte caer. ¿Sí? Así que a la carne hay que ¿qué? Someterla por medio del Espíritu, por medio del Espíritu de Dios. Así es, y de esa manera ya no se va a enseñorear tan fácilmente de nosotros. No quiere decir que somos impecables, ¿eh? Vamos a resbalar, vamos a tropezar, pero entre menos nos metamos en esas situaciones, menos vamos a caer, ¿sí? Así que solo vamos a podernos deshacer de la carne cuando el Señor Jesús regrese y transfigure nuestro cuerpo caído en uno celestial. Dice la palabra de Dios en Filipenses, si gustan vamos ahí, ahora sí, Filipenses capítulo 3, versículo 21 al 20. Aquí es donde yo les hablo de la salvación futura. Filipenses, ¿qué, perdón? 3, 21, 20. Filipenses 3, 21, 20. 3, capítulo 3, versículos 21 y 20. 20 y 21, perdón. 20 y 21, ¿verdad? Es que acá lo tengo al revés, perdón. 20 y 21, perdón. Sí, con razón, hasta a mí también me pareció medio raro. Pero bueno, es que dije, a lo mejor voy de atrás para adelante. Pero no. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, que dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, va a haber una ¿qué? Transformación de cuerpo. Transformación, un cambio de cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, por eso Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nadie, hasta que venga el Señor. Ahora ya fue liberado, gracias a Dios el hermano Pablo, pero nosotros seguimos atados, seguimos encadenados, seguimos atrapados en este cuerpo de muerte. Así que recordemos que este cuerpo no puede heredar el reino celestial. Este cuerpo, por causa del pecado, va a ser destruido, tiene que ser destruido, tiene que ser acabado. ¿Sí? Por eso es que eso de que dicen, es que no pueden haber incineración, que está prohibido la incineración. Hermanos, este cuerpo tiene que ser destruido. No importa si se lo comen los gusanos, no importa si es cremado, no importa si se lo comen los tiburones, no importa si se quema en un incendio, no importa nada en este cuerpo, porque este cuerpo tiene que ser destruido. Tanto para el salvo como para el no salvo, este cuerpo no sirve. ¿Sí? Porque mucha gente dice, ay, ¿cómo voy a vivir una eternidad en el fuego? Es que Dios te va a dar un cuerpo especial. Amén. Un cuerpo especial para la eternidad en el infierno, para la eternidad en la condenación, donde vas a sentir, pero nunca se va a morir ese cuerpo. Va a resistir el fuego eterno. Va a resistir y va a sentir el dolor, porque el alma es la que siente. Y nosotros los salvos, espero que todos los de aquí, vamos a tener también un cuerpo nuevo para poder estar en el reino celestial con nuestro Dios. ¿Así? ¿Y dónde vemos que vamos a tener el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Si ustedes conocen las Escrituras, mis hermanos, van a recordar un poquito que nuestro Señor Jesucristo, después de que resucitó, mucha gente empezó a hablar de que Jesucristo se les había aparecido a los apóstoles y a los demás, que se les había aparecido únicamente espiritualmente, como un fantasma. Pero la palabra de Dios nos confirma y nos aclara que no es cierto. Que nuestro Señor Jesucristo apareció con un cuerpo glorificado. Tanto que le dijo a Tomás, mete tu dedo, mete tu mano en la herida. Si hubiera sido un holograma, o si hubiera sido un fantasma, o si hubiera sido algo, le hubiera dicho eso,
Le dije, no, pues aunque me quieras tocar, no me vas a poder tocar porque soy un holograma. No, le dijo, mete tu mano. Otro pasaje donde también nos muestra que nuestro Señor Jesucristo vino, regresó en cuerpo, fue cuando Él preparó la comida que tanto le gustaba a nuestro Señor, pescado asado. Dice que estaba a la orilla del mar preparando pescado y llamó a los apóstoles y llegaron con Él y comieron. Un holograma no come, un fantasma no come. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo muestra que tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo como este. Yo no sé, dicen unos que vamos a despertar todos de 30 a 33 años, yo no lo sé, ¿sí? Que ya no vamos a tener 60 años. Solo Dios sabe de qué manera nos va a todos a dar ese cuerpo, ¿sí? Sí lo creo yo un poco, que vamos a tener todos una edad aproximada a los 30, 33 años, pero yo no lo puedo asegurar, ¿sí? Así que eso es de Dios. Bien, así que no importa qué pase con este cuerpo, mis hermanos. Lo importante es que nosotros ya hayamos sido salvados de la condenación para que el cuerpo que nos dé el Señor sea para estar en la presencia de Él y no en condenación. Amén. El cuerpo va a ser eterno. Para condenación o para glorificación, el nuevo cuerpo va a ser eterno. ¿Sí? Entonces ya quedó claro que va a haber una salvación completa, ¿verdad? Ahorita ya somos salvos, pero no somos salvos. ¿Sí? Somos salvos espiritualmente, pero no somos salvos carnalmente, porque seguimos atados aquí. Pero va a haber una tercera salvación, ¿sí? La que hablábamos, pasada, presente y futura. La futura es ya eterna, glorificado totalmente, ya sin pecado. Ya vamos a poder estar delante de Dios, porque ahorita no podemos entrar totalmente delante de Dios por esta carne. No podemos. Creemos que tenemos una relación con Dios, pero porque el intermediario es Cristo. Por Él no somos calcinados, por Él no somos consumidos, por Cristo. Él es el intermediario. Pero va a llegar un día en que vamos a poder estar presentes delante de Él con un cuerpo nuevo, glorificado, mis hermanos. ¿Sí? Así que dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo te pregunto, no me contestes, ¿en qué es en lo que piensas? ¿En qué es en lo que te ocupas? ¿Sí? Porque dice en el versículo 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Así que es importante que tengamos el conocimiento de que nuestra carne no cambia, ya que esto nos alerta del peligro que la carne representa para nosotros. ¿Estamos exentos de pecar? No, no estamos exentos de pecar. ¿Va a seguir queriéndonos hacer caer la carne? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos. ¿Sí? Así que el hecho de que sepamos que esto nos puede hacer caer, nos vamos a estar ocupando más en las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas espirituales? ¿En qué estoy ocupando mi vida? ¿Cuál es el propósito de ocuparme en las cosas espirituales? No es estar leyendo la Biblia diario. ¿Que eso es necesario? Sí. No es estar orando todos los días hincado. No, pero es necesario. Sí. No es estar dándome golpes de pecho, santo, santo, santo. No, pero sí lo tenemos que hacer. Reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. ¿Sí? O sea, muchas veces creemos, ay, es que tengo que estar de lunes a viernes en la congregación para ser más santo. No, tampoco. Tenemos que aprender cuál es el fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, perdón, benignidad, paciencia, diligencia, paz. O sea, todo el fruto del Espíritu tiene que morar en mí. Y de esa manera voy a estar en comunión con Dios siempre. Cuando yo empiezo a decir, te perdono, pero uy, vas a ver, me estaré ocupando de la carne o del Espíritu. De la carne. Porque según yo perdoné, pero hay odio y rencor en mi mente, en mi corazón, dentro de mí. Cuando yo digo, sí, te perdono, no hay problema.
Oye, sí, no, de verdad no hay ningún problema, yo te sigo amando, te sigo tratando igual, hermano, esposa, hijo, padre, lo que sea, ¿sí? Seguimos igual, no hay problema. No, no, se está ocupando del espíritu, ¿sí? Tú mismo, ahorita estás sabiendo de qué te estás ocupando. Dios te está hablando y Dios te está diciendo, ¿en qué ocupo mi mente? ¿En qué me estoy ocupando? ¿En qué estoy sirviéndole al Señor? Al ocuparme en las cosas del Espíritu, ¿sabes? Si tú te ocupas en las cosas del Espíritu, va a haber vida y paz en tu corazón. Amén. Hay vida y paz. Hay paz. ¿Si tienes paz en tu corazón? ¿O estás nada más maquinando? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo me desquito? ¿Ahora qué le digo? A ver, ¿ahora qué? No, pero me las va a pegar. Pero de verdad, ahora sí voy a ganarle yo. Y en esta otra yo le gano. Y en esta, y no, ¿por qué él tiene ese carro? Yo quiero tener otro carro mejor. Y no, ¿por qué ellos así? ¿Por qué tienen un matrimonio mejor que el mío? Y siempre estás nada más en la envidia, en el desorden emocional, en lugar de la paz espiritual. Tiene que haber paz en tu corazón. Amén. Así que si no hay salvación, terminamos ocupándonos más en las cosas de la carne y dejamos a un lado las cosas espirituales. No nos equivoquemos, mis hermanos. Que quede bien claro. El trabajar no es malo. No es, es que por el trabajo dejé de congregarme. Bueno, vamos a ver si verdaderamente fue por el trabajo o porque no te importan las cosas de Dios. ¿Sí? Quiero poner este ejemplo porque es muy importante, mis hermanos, ya que tomé el punto del trabajo. Hay gente, aquí gracias a Dios no, que llevan 5 años, 10 años trabajando y trabajando y trabajando los días de la reunión que tienen que estar en la congregación. Y dicen, es que no puedo dejar de trabajar porque ¿cómo le hago para llevarle de comer a mis hijos? No. Simplemente cambio de horario de trabajo, porque yo tengo que reunirme en un lugar donde me voy a alimentar espiritualmente. O sea, el trabajar no es malo. Malo es cuando haces a un lado las cosas espirituales por cosas materiales. ¿Sí? O sea, ¿yo tengo que trabajar? Sí. ¿Es mi obligación trabajar? Sí. ¿Tengo que ocuparme del trabajo para llevar el alimento a mi casa? Sí. Pero no puede entorpecer mis reuniones o mi alimento espiritual. Espero ya haya quedado bien claro. ¿Sí? Porque mucha gente, es que hoy tuve que trabajar, y ayer también, y antier también, y 5 años así, y nunca busco el cambio. ¿Sí? No es lo mismo que de pronto te salió algo, un imprevisto, y bueno, tengo que estar y tengo que faltar, pero no es algo habitual. ¿Sí? Ocuparse de la carne. Ahora sí les voy a leer algunas. Está en Gálatas, en Mateo, en Corintios, en Apocalipsis, pero nada más les voy a leer algunas que creo que son las más fuertes o las que más debemos de tener cuidado. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso es ocuparse de la carne. Aquí no dice hacer ejercicio, ¿verdad? Ni tampoco dice comer, ni tampoco dice dormir, ni tampoco dice trabajar. ¿Sí? Si el trabajo te lleva a olvidarte de Dios, sí. Si el ejercicio te lleva a olvidarte de Dios, sí. Si la comida te lleva a irte a orgías en la comida, porque también es una orgía el comer excesivamente, entonces sí. O sea, tenemos que tener cuidado también hacia dónde me está llevando lo que estoy haciendo. Estoy haciendo ejercicio para estar más fuerte y más ponchado y para que la gente me vea, orgullo. ¿Sí? O sea, tenemos que tener cuidado para qué estoy haciendo tal cosa que no dice aquí que es malo, pero hacia dónde me está llevando.
¿sí? Es que estoy trabajando para tener una mejor casa, pero ¿no será avaricia? ¿No será soberbia? Entonces tenemos que tener cuidado con a dónde me está llevando lo que estoy haciendo. Dice la palabra de Dios que debemos de conformarnos con el comer y el vestir. ¿O no dice así? Es importante también recordar que nosotros los hijos de Dios ya no nos ocupamos de esto, lo que acabo de decir anteriormente, ya que si así fuera entonces aún seguimos muertos espiritualmente. Bien, tenemos que estar siempre en una lucha constante, en una pelea. No podemos bajar la guardia, ¿sí? No podemos confiarnos. No podemos decir yo ya estoy sano totalmente de X pecado. No. Es importante no bajar la guardia. Si nosotros bajamos la guardia, el enemigo va a llegar y atacar y te va a destruir, te va a tirar, te va a derribar. No quiere decir que pierdas la salvación, vuelvo a recordarles, pero sí te puede hacer que venga el desánimo, que venga el deseo de ya no seguir en la congregación, que venga y escuches palabras del enemigo, ¿sí? Así que por favor tenemos que estar con mucho cuidado. No nos confiemos. Versículos 7 y 8. ¿Por qué es importante tener cuidado de que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal? ¿Por qué tenemos que estar en una lucha constante? Y lo dice aquí en el versículo 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mis hermanos, cuando yo me arrepiento de algo, sí, creo que ya quedó bien claro la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es que no volver a hacer lo que estoy diciendo de lo que me arrepiento. O sea, no volver atrás. Si yo digo, yo ya me arrepentí de todos mis pecados, ya se los entregué a Cristo y Dios me ha salvado, es porque ya no voy a volver a esos pecados. Si yo reconozco que tengo pecado de soberbia y me paro aquí y les digo, hermanos, he reconocido que tengo pecado de orgullo, de soberbia, de lascivia, etcétera, y vengo a pedirles perdón porque me he arrepentido. Si yo me voy a parar acá es porque verdaderamente me he arrepentido. Si no, mejor ni me paro. Si no, mejor le sigo acá, hincado, postrado, pidiéndole a Dios que me ayude a ser libertado de ese pecado. Para que ya cuando yo me pare aquí, reconozca que verdaderamente estoy arrepentido. ¿Sí? Tengo el problema de la pornografía. Voy a pedir perdón. Hermanos, vengo arrepentido porque tengo el pecado de la pornografía y ya me di cuenta que tengo ese pecado. ¿Y de qué sirve que te hayas dado cuenta? ¿Y de qué sirve que tú hayas pedido perdón si no lo has dejado? ¿Sí? O sea, yo voy a venir aquí cuando verdaderamente entendí que ya me arrepentí y que lo voy a dejar, porque ya no voy a volver atrás. ¿Sí? Y dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, yo tengo que estar bien seguro que ya no vivo conforme a la carne, que ya no me ocupo conforme a la carne, que yo ya vivo conforme al Espíritu. Y entonces ya puedo estar con esa libertad y decir, Dios me ha libertado. ¿Sí? No quiere decir que estoy exento de ya no caer, pero tiene que haber una diferencia. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia. Es muy fuerte, mis hermanos, a veces cuando Dios nos empieza a confrontar de esta manera, porque nos damos cuenta cuán débiles somos, cuán frágiles somos. Que no sé si se oiga correcto, pero el paquetote en el que estamos metidos. ¿Sí? No es nada más decir soy cristiano y ya. O sea, es un paquete grande, ¿sí? El decir que soy cristiano. Y más que nada, mis hermanos, cuando no hay una seguridad de tu salvación.
Cuando hay una seguridad de salvación, reconoces que es grande el paquete, pero también reconoces que no eres tú el que lo vas a cargar. Y que Dios es el que te va a ir sanando. Pero para eso yo tengo que estar yendo a los pies de Cristo a pedirle que me vaya haciendo crecer en la fe, haciéndome rico en la fe y haciéndome limpio y puro, y que vaya yo caminando en santidad y en santidad y en santidad. Es cuando empezamos a perder, no sé, yo recién que llegué a Cristo, de verdad, mis hermanos, no, y apenas tiene poco, todavía yo seguía diciendo, es que así soy. Es que así soy. Y de veras yo tengo, no sé, a lo mejor menos de un año, no recuerdo cuánto, que ya dejé de hablar, de decir esa palabra. Porque me di cuenta que eso me estaba encadenando. El decir así soy me encadena. Me dice, así eres, pues así síguele, y así síguele, y así síguele. Entonces tiene que llegar un momento en que dices, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, así soy, pero así ya no voy a ser. Así era. Tiene que llegar esa palabra de así era, así era, así era, así era. Pero ahora Dios me está transformando, me está cambiando. ¿Sí? Yo tengo mucho, ahora sí que voy a confesar mi pecado, ¿sí? Y por eso no me he parado aquí, mis hermanos. Tengo mucho de que soy pronto para oír y pronto para hablar. Y yo tengo que llegar el momento en que sea yo pronto para oír y tardo para hablar, porque eso me pide el Señor. Y de verdad es algo que trabaje, Señor, no puedo. Señor, guarda mi boca. Señor, cierra mi boca. Señor, ponme guardas en la boca. Señor, cierra mi boca. Señor, ayúdame. Necesito quedarme callado. Necesito no hablar. Antes de que hable, que yo tenga cuidado de no lo ofender, de no lastimar, de no vociferar, de no exaltarme. Es difícil. Es difícil, mis hermanos. Pero más sin embargo, tengo que ejercitarme en la fe. Ejercitarme. Dice el Señor, guarda tu boca, cierra, cállate, guárdalo. Primero piensa lo que vas a hablar. Primero, antes de hablar, no vociferes, no hables luego. Y cuesta trabajo, mis hermanos. No es lo mismo decir, ya se me olvidaron las groserías. Ay, qué bueno, gloria a Dios, que ya no dices ni una grosería. Pero tengo otros pecados. Recuerden que tenemos que ir, ¿qué? Creciendo, madurando en la fe. No me voy a quedar con los viejos rudimentos del principio. Ya no tomo, ya no fumo, ya no digo groserías, ya no digo albures y lo demás. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una madurez y cuesta trabajo, ¿sí? Porque algo que es más difícil de quitar, y no me van a dejar mentir, es la soberbia y el orgullo. La soberbia y el orgullo. Por eso Dios trata con la soberbia y el orgullo. Por eso Dios mira de lejos a los altivos, a los soberbios. Dice que algo que aborrece el Señor son unos ojos altivos. Y los ojos altivos son de soberbia. Y Señor, y tienes que doblegar. Y no nada más dice que lo aborrece, dice que lo abomina. Y abominar es odiar. O sea, Dios aborrece, Dios odia, Dios abomina los ojos altivos. Ay, Señor, perdón. Qué difícil es, hermanos. Para alguien que lleva toda una vida siendo soberbio y altivo, y llegar y pararte acá y decir, hermanos, ya me arrepentí de la soberbia, ya no voy a ser soberbio. ¿Qué van a decir? Pues a ver quién te la cree. ¿Sí? O sea, de veras, hermanos, es muy difícil llegar a pararte acá y confesar tu pecado cuando todavía no te has arrepentido. Entonces, mejor, antes de pararte aquí y decir eso, es porque estás seguro que ya te arrepentiste. Si no, mejor, deja que el alfarero siga trabajando. Que siga trabajando en ti. Que siga haciendo la obra. Porque si me voy a parar aquí, es porque verdaderamente, difícilmente voy a caer. Bueno, eso es por eso que dice la palabra de Dios, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sí? O sea, la carne nunca se va a sujetar a la ley de Dios. ¿Y por qué no se sujeta a la ley de Dios la carne?
porque no puede, aunque quiera la carne. Entonces yo no voy a poder sujetar a la carne. El Espíritu de Dios es el que va a sujetar mi carne. Pero para que el Espíritu de Dios sujete mi carne, yo tengo que reconocer que yo no puedo. Amén. No puedo, Señor, no puedo con este pecado, ayúdame, te necesito. Pero ¿cuántos de nosotros con esa soberbia decimos, yo sí puedo? Y yo voy a dejar de gritar, y yo voy a dejar de fumar, y yo voy a dejar esto, y yo voy a dejar... No puedes. Así es. La carne no se puede sujetar, aunque quiera. No quiere, la carne no quiere, pero aunque quisiera no puede. La carne no puede. Así es. ¿La tiene que sujetar quién? El Espíritu de Dios. Cuando nosotros vamos delante de Dios y le decimos, Señor, no puedo, Dios dice, vaya, hasta que te diste cuenta. Vamos a los pies de Cristo. Así es. Vamos al Señor y decirle, Señor, no puedo. Aquí estoy. Sin reservas, sin condiciones, sin nada, Señor, no puedo. Aquí estoy, transfórmame, cámbiame. Yo no puedo. Pero siempre la soberbia llega y sí puedo, yo voy a poder, yo no necesito de Dios, yo no necesito. Y no es que lo digas. O sea, no es necesario que digas yo no necesito de Dios. Simplemente cuando tú lo estás haciendo en tus propias fuerzas, estás diciendo no te necesito, Dios. Pero cuando vas humillado y le dices, Señor, no puedo, dice Dios, así es como te quiero. Acuérdense que, mis hermanos, para que nosotros tengamos victoria, necesitamos ir derrotados. Amén. La derrota delante de Dios nos da victoria. Así es. Si yo no me derroto delante de Dios, no voy a salir victorioso. Así que nosotros no podemos agradar a Dios con esta carne. La carne tiene que ser sujetada, pero por el Espíritu. Versículos 9 y 10. Aquí Pablo nos da un poco de refrescamiento, mis hermanos. Pablo nos da un poquito de descanso, ¿sí? O sea, ya nos dijo, a ver, ¿en qué estás ocupando tu vida? ¿En la carne o en el espíritu? No, yo en el espíritu, no, yo en el espíritu. Y entonces, ¿por qué reacciona tu carne? Es que la carne es débil, no. Tienes que seguir yendo al espíritu, tienes que seguir yendo al Cristo que pagó por ti, al Cristo que te redimió, al Cristo que te salvó. Y dice así la palabra de Dios en el 9 y 10. Con esto vamos ya casi al final. Mas vosotros, o sea, ¿quiénes? Los salvos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aclara Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si yo digo que soy salvo, es porque el Espíritu de Dios mora en mí. Y ya no voy a vivir según la carne, sino voy a vivir según el Espíritu. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de claro, ¿sí? Pero si Cristo está en vosotros, ¿el cuerpo qué? En verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que viene la pregunta que no vas a contestar, sino te vas a contestar tú. ¿Cómo estoy viviendo? Si yo digo que soy hijo de Dios, si el Espíritu de Cristo vive en mí, entonces el cuerpo en verdad está muerto. ¿Sí? Está muerto totalmente. Y el Espíritu de Dios vive en mí porque he sido justificado por medio de la muerte de Cristo. He sido lavado, he sido limpiado. Entonces yo ya no puedo darle gusto a la carne. Ya no puedo seguir. Es que no puedo dejar de odiarlo. Es que no lo puedo perdonar. Es que me la hizo, me la paga. Yo ya no puedo estar así. Amo, perdono, oro por mis enemigos. Cambio, soy transformado porque Cristo está viviendo en mí. El Espíritu de Dios me está transformando. Cuando el Espíritu de Dios mora en mí, las cosas viejas pasaron y ¿qué? Todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas.
todas. Ya no mora en mí el espíritu de la carne, el espíritu del mal, el que me gobernaba, el alma ya no me gobierna. Satanás, ya no te hago caso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me lleva a toda verdad. Porque el Espíritu de Dios me lleva a una transformación. Ahora está esta nueva ley que mora en mí. Esta nueva ley que me está llevando y guiando a toda verdad, al camino recto, a caminar en santidad, a obedecer los designios de Dios. Ahora sí puedo, pero no en mi carne, sino en el Espíritu. Mi carne está obedeciendo lo que el Espíritu le dice. Que tengo el problema de la lascivia, voy y me postro. Lascibia, y Señor, te la entrego y te la entrego y te la entrego. Odio, rencor, borracheras, todo lo que sean las obras de la carne, van a las rodillas, van a los pies de Cristo, y pido, y clamo, porque si no, si yo estoy apapachando, perdón, no sé si sea correcto, pero si yo estoy apapachando mi pecado, entonces sigo con los deseos de la carne. Fíjense bien, una cosa es estar luchando contra la carne y otra cosa es permitirle a la carne que me gobierne o que me gane. ¿Sí? Apapachando o solapando. ¿Sí? Cada uno reconocemos lo que tenemos. Cada uno sabemos cuáles son nuestras debilidades. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos está afectando para que no tengamos una completa comunión con Dios. Eso, llévalo a los pies de Cristo. Señor, aquí está. Si tú de verdad eres hijo de Dios, vas a odiar lo que odia Dios. Así es. Dios odia la soberbia, el alcohol, la droga, la pereza, el orgullo, la vanidad. Dios lo odia, Dios lo detesta, Dios lo desprecia. Eso lo tenemos que tener también nosotros. No podemos seguir solapando el pecado. Es que soy carne. No. Todas son hechas nuevas. Por eso es que el verdadero cristiano no encaja con nadie. No encaja con nadie. Oye, vente acá. No, gracias. Pero pues ¿qué? Estamos tomando, pero tú no tomes. Sí, pero yo no puedo ser partícipe de. Que están albureando y tú, jajaja. Contando chistes rojos y sí, ay que... No, el Espíritu de Dios luego, pum, brinca. Esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Ay, tú, santurrón, pues lo que digas, pero yo prefiero agradarle a mi Dios que agradarte a ti. De verdad, mis hermanos. Y empiezan a rechazarnos, empiezan a hacernos a un lado. Gloria a Dios, porque el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero el que se hace enemigo del mundo va a ser amigo de Dios. ¿Qué quieres ser? ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado estás? O sea, no podemos tantito dejar que el mundo nos agobie, que el mundo nos atrape. Por eso nadie nos quiere, pero qué bueno, ¿no? Así es, amén. Eso me está dando referencias que soy hijo de Dios. Amén, amén. Yo no quiero que me quiera el mundo. Yo quiero ser aceptable al Señor. Yo quiero agradarle al Señor. Yo quiero que el Señor me ame. Y si alguno del mundo dice, oye, me gusta estar contigo porque eres diferente a los demás, gloria a Dios. Pero que diga, oye, me gusta estar contigo porque tú sí te amoldas a todo. Cuidado. 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 ¿Puedo estar con los del mundo? Sí, tengo que estar con los del mundo. Pero ¿será que mi luz resplandece? ¿O resplandece la luz de Dios? Porque puede resplandecer mi luz. Ay, mira, es bien buena onda, bien a todo dar, bien se acopla con todos. No, es diferente. Pero siente uno la paz. Así es. Siente uno diferente. Amén.
Me dan ganas de platicar contigo porque tienes palabras de vida. ¿Por qué se acercaron los pecadores a Cristo? ¿Por qué era igual que ellos? ¿Por qué era diferente a ellos? Y sentían la paz, sentían el cambio, sentían que podían llegar a Él y que no los iba a rechazar, pero sí los iba a guiar al arrepentimiento, a la verdad. Porque mucha gente dice, es que Cristo se llenaba de gente mala, adúltera, borrachos y todo. Sí, pero no era parte de ellos. Ellos sabían que tenía algo especial Jesucristo. Y ellos querían de eso. Querían que sus vidas fueran transformadas. Él no vino a llamar justos, sino a pecadores. Así que si te sientes muy justo, déjame decirte que no es el lugar correcto. Pero si te sientes pecador, aquí hay un lugar para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesús te está llamando al arrepentimiento. Gloria a Dios. A que dejes de estar viviendo conforme a la carne. ¿De qué me sirve ganar a todo el mundo si mi alma se perdiera? Dice la palabra. Así que si he tenido una nueva naturaleza, ahora me entrego a esa nueva naturaleza. Y eso es un acto de mi propia voluntad. Señor, quiero servirte, quiero amarte. Aquí estoy, sin reservas, sin condiciones, sin nada de que, ay, no me quites esto, ay, no me quites aquello. No, esto no, Señor. Quítame todo lo que te estorbe, Señor. Hazme nuevo. Quiero ser a tu imagen y semejanza. Quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Y para eso necesito de ti, Señor. Yo no puedo solo. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo decir, ay, voy a quitar esto y voy a quitar aquello. No, el Señor es el que va quitando. Pero no lo va a hacer a fuerza. Llega y entrégale todo. Él dice, yo sé que tienes orgullo, pero te voy a dejar para que veas las consecuencias de tu orgullo. Yo sé que traes odio, yo sé que traes soberbia, yo sé que traes esto, pero te voy a dejar. Tienes que reconocerlo. ¿Sí se acuerdan de David? ¿El Señor pudo evitar que cayera en pecado David? Sí. ¿Le pudo haber cerrado las ventanas? ¿O pudo haber hecho que Betsabé se fuera a otro lugar? Mas sin embargo Dios lo permitió para que se diera cuenta el propio rey David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, se diera cuenta que él no podía solo. Y lo dejó. Mucha gente dice, ay, ¿por qué Dios permite que pequemos? Sí, para que reconozcamos que no podemos solos. Amén. Que reconozcamos que dependemos de Él. Somos dependientes de Él. Necesitamos de Él. ¿Cuántas veces vamos delante de Él y le decimos, no puedo, Señor? Eso es lo que quiere el Señor. ¿De qué te sirve estar horas y horas y horas y horas escuchando la palabra, leyendo la palabra, viendo la palabra, escuchando alabanzas y todo, si nunca vas derrotado y le dices al Señor, no puedo? No puedo. Ayúdame, cámbiame, transfórmame. Señor, aquí estoy, soy barro en tus manos. Así es. Si vas a destruir esa obra y hacer otra nueva, hazla, Señor. Amén. ¿Y quién te dirá algo? Si tú eres el alfarero. Tú eres. Tú eres el que haces todo, Señor. Amén. Si yo estoy tratando de hacer algo con mis propias fuerzas y llega el momento en que me salen mal, va a ser herido mi orgullo. Y voy a sentirme mal. Pero si yo llego delante del Señor y dejo que Él haga la obra, va a salir una obra perfecta. Perfecta. Deja que el Señor haga la obra en ti. Deja que Dios haga la obra en ti. Amén, amén. No nos volvamos religiosos de nada más cumplir por cumplir. Yo nunca falto a la congregación. Yo nunca falto de leer la Biblia. Yo siempre traigo música cristiana. Yo siempre esto, yo siempre aquello. Y nada más nos estamos sintiendo orgullosos.
Oye, pero no cambias. ¿De qué te sirve todo eso? Tiene que haber transformación. Tiene que haber cambios. Que digan, sí, eso eras, pero ahora eres diferente. Y que no te llenes de orgullo, sino que digas, Dios lo está haciendo en mí. Oye, ¿cómo le hiciste para dejar de fumar? No pude, pero Dios lo hizo. Oye, ¿cómo dejaste de ser tan orgulloso si eras el alma de las fiestas, eras el alma de esto, eras el borracho de aquello? No podía, pero Dios lo hizo. Yo no necesito de Dios, yo lo he hecho. Bueno, tú, pero yo no. Yo sí necesitaba de Dios. Porque yo no podía. Yo no podía. A lo mejor para ti es fácil dejar de tomar, pero para mí no. A lo mejor para ti era fácil dejar de odiar, pero para mí no. Y yo por eso te necesito, Señor. Llegar humillados, llegar derrotados. Un verdadero hijo de Dios, mis hermanos, cuando ha reconocido todo eso, se empieza a ocupar de las cosas del Espíritu. Empieza a desear servirle al Señor, amar al Señor, respetar al Señor, obedecer al Señor, porque ahora es tu Señor y Salvador. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y no le quiera servir, o no tenga tiempo para Él. Por ahí decían alguien, ya tiene mucho que no lo oigo, decían hello. O sea, ¿cómo es que no tienes tiempo para Dios y dices que eres hijo de Dios? ¿No le quieres servir a Dios y dices que eres hijo de Dios? ¿Estás viviendo conforme a la carne y dices que eres hijo de Dios? Todo lo que tú eres es carne. O sea, es como si yo entro a la carnicería y les digo, oiga, ¿tiene un medicamento para el colesterol? Me van a decir que no ve que es carnicería. Entonces yo no puedo decir que soy hijo de Dios si todo lo que se está viendo en mí es carne. Tiene que haber una transformación en mí. Tiene que haber una lucecita, tiene que haber algo pequeño. Pero tampoco me puedo estancar ahí. Tiene que haber avance y crecimiento. Oye, ya llevas 5 años, 10 años, 3 años, 4 años, 1 año y sigues igual. Sigues en las mismas. No eres hijo de Dios. Y no lo digo yo. Pregúntale a Dios. Porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Si eres de esos, de los que viven según la carne, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte. Pero si eres del Espíritu, puedes decir, porque yo no vivo según la carne, sino según el Espíritu. Lo puedes decir con toda confianza. Yo ya no vivo conforme a la carne. Yo vivo conforme al Espíritu. Porque Cristo vive en mí. Y dice, pero si Cristo no está en ti, pídelo. Pide que Cristo viva en ti. Hoy tienes la oportunidad, hoy estás vivo, hoy estás aquí, hoy Dios te está llamando para que tú puedas vivir conforme al Espíritu. Es que llevo 10 años y ¿cómo voy a decir que apenas voy a ser salvo? No importa. Es preferible después de 10 años pedir mi salvación a llegar delante del Señor y que me rechace. Y que me diga, no entras. Qué triste. Prefiero pasar 1 minuto de vergüenza con todos. Hermanos, ¿saben qué? Me he dado cuenta que no soy hijo de Dios. Así es. Pero hoy le pedí mi salvación. Gloria a Dios. Hoy me arrepentí. Gloria a Dios. Hay gozo en el cielo. Hay fiesta en el cielo. A que llegues allá y te diga, apártate de mí, obrador de maldad. Has vivido una vida de mentira. Qué triste, ¿no, mis hermanos? Así es. Espero y de verdad que Dios haya hablado el día de hoy a ti, a tu corazón, Amén. Sí, a tu amén. alma.
y a tu mente. Amén.